que es la que se consume en el altar por los sacerdotes y los fieles, y la tercera era la que se reservaba para los enfermos. Había en 3 Cristos. Después la propia Iglesia Católica, por supuesto, se aparta de esta práctica, pero esta práctica se practicó dentro del catolicismo. Otra teoría respecto a la Eucaristía era que contenía el cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, pero de forma diferente. ¿Por qué? Porque este cuerpo y esta sangre de Cristo que aparece en la Eucaristía era corruptible. Bueno, claro, los católicos veían que la hostia se corrompía, ¿verdad? Esto lo tuvieron que arreglar después, diciendo que después que se come la persona la hostia, entonces como que Cristo se deshace, como que esto desaparece. Una total locura. Vamos a leer, dice: las cosas que difieren entre sí no son lo mismo. El cuerpo de Cristo que murió y resucitó y se hizo inmortal no muere ya y la muerte no lo domina. Es eterno e impasible. El cuerpo, en cambio, que se celebra en la iglesia es temporal y no eterno, corruptible y no incorrupto, camino y no término. Difieren entre sí, por lo tanto no son el mismo. ¿Cómo se le puede llamar, pues, verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo? Esto está en De Corpore et Sanguine Christi número 76. Esto también fue creído dentro del catolicismo romano, que había una diferencia entre el cuerpo de Cristo que estaba en el cielo, el cual era incorruptible, y el cuerpo de Cristo en la Santa Cena, el cual era corruptible. La segunda controversia surge en el siglo XI, donde Berengario, un muy ilustre teólogo católico, considera que la locación de Cristo es en el cielo y eso sería una dificultad para creer la presencia de Cristo en la Eucaristía. Él dijo: afirmamos que una parte de Cristo está en el altar, la cual no puede ser a no ser que el cuerpo de Cristo sea partido en el cielo y una partícula de él sea llevada al altar. Eso está de Sacra Coena, número 200. Berengario niega la conversión verdadera del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entiende la presencia de Cristo como una, así se llama, empanación impanatio. Ya sabe, los lenguajes raros, un poco de cuento de brujas del catolicismo. El pan permanece, esto quiere decir, el pan permanece sin que su sustancia se convierta o se destruya. Eso está en Rico Pavés 2006, número 277. Ahora, por supuesto, Berengario fue obligado a retractarse o sufrir pena de muerte del Concilio Romano de Letrán en el 1079. Ahora, esto es la única, el único desajuste o la única contradicción que hay en esta doctrina católica dentro de la historia del catolicismo. No. Desde mucho antes existieron controversias al punto de que papas católicos negaron el dogma de la transustanciación. Por ejemplo, el Papa Gelasio I, del 492 al 496, estaba hablando del siglo V, escribió: el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo es verdaderamente cosa divina, pero el pan y el vino permanecen en su sustancia y naturaleza de pan y vino. Así que él creía, ¿verdad?, que simbólicamente era algo divino, pero no sustancialmente. El pan permanece en su sustancia y naturaleza de pan y de vino. No hay transustanciación. Estamos hablando de un papa, el Papa Gelasio I, del siglo V. Ahora, vamos al siglo VI, el Papa del siglo VI, Virgilio, que reinó en Roma del 537 al 555. Esto está en el documento Virgilio contra Eutix, libro cuarto, donde dice: cuando la carne de Jesucristo estaba en la tierra, ciertamente no estaba en el cielo, y ahora que está en el cielo, ciertamente no está en la tierra. Por lo tanto, el Papa, es decir, un Papa, Virgilio, no creía en el siglo VI en la transustanciación. Si estos papas negaron este dogma,
es prueba suficiente de que no era una tradición apostólica creída desde el principio, sino que fue un desarrollo teológico dentro de la iglesia constantiniana, es decir, de la iglesia católica, ¿verdad? Los testimonios continúan. Vamos a detenernos aquí en estos papas un momento, para estar claro en este momento. Si la propia iglesia católica cree y estima que los papas, es decir, los obispos de Roma, son literales custodios de la tradición apostólica, ¿verdad? Entonces, que estos dos papas hayan literalmente en el siglo V y el siglo VI refutado el dogma de la transustanciación, prueba de que no hay una tradición apostólica. ¿Ok? Porque con toda seguridad, si alguien estaba informado de las tradiciones, eran los obispos romanos, porque en ese tiempo eran literalmente los reyes del mundo. Siglo V, siglo VI eran los reyes del mundo. Así que ellos tenían acceso a todos los documentos que la Iglesia Católica jamás va a tener acceso, producto, por supuesto, de la historia y de todos los sucesos que han acontecido a lo largo del tiempo. Así que estos papas que tenían documentos sumamente antiguos y que por lo tanto conocían las más antiguas tradiciones, no prueban en sus testimonios de que ellos hayan creído lo de la transustanciación, como es decir, la presencia supuesta real de Cristo en la Eucaristía, como una doctrina apostólica. Ahora, los testimonios continúan. Tertuliano en Cont Mar 440 escribió: Cristo, habiendo tomado el pan y habiéndolo distribuido a sus discípulos, dijo: esto es mi cuerpo, a saber, la figura de mi cuerpo, es decir, el símbolo. ¿Ok? Eso está en dice también Teoreto sobre Eutiques escribió, este es otro padre: después de la consagración, el símbolo místico no cambia su propia naturaleza, pues permanece en su primitiva sustancia, figura y forma. Por lo tanto, Teodoreto tampoco creía en la transustanciación. San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes teólogos, sin lugar a duda, del cristianismo ya de la época católica, escribió: el pan después de la consagración es digno de ser llamado el cuerpo de Cristo, aun cuando la naturaleza del pan permanece igual. Por lo tanto, él decía, es digno de ser llamado cuerpo de Cristo, pero no en cuanto a la naturaleza. Eusebio, en Dimostro 1.1, dijo: hemos sido enseñados, escuchen esto, hemos sido enseñados, por lo tanto, él creía que había una tradición oral respecto a esto. Hemos sido enseñados a celebrar sobre la mesa de la conformidad con la ley del Nuevo Testamento, con los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, la memoria de aquel sacrificio. Símbolos, literalmente. Es decir, Eusebio entendía que eran símbolos. Efrén dijo o escribió: el Señor, tomando en sus manos el pan, dio gracias y lo partió en figura, es decir, en simbología de su cuerpo inmolado, y bendijo el cáliz en figura de su sangre preciosa. Por lo tanto, decir que esto es una doctrina apostólica es literalmente mentir vilmente, porque la controversia duró siglos. Si hay una doctrina apostólica, y más que la Iglesia Católica entiende, ¿verdad?, que el Espíritu Santo guarda la tradición fielmente, estos problemas tuvieron que haber sido solucionados en los primeros siglos. ¿Ok? Como por ejemplo fue solucionado la cristología. La cristología fue solucionada en los primeros siglos. Hubo controversia, sí, pero fue solucionada. ¿Por qué fue solucionada? Porque había una tradición apostólica muy fuerte sobre la deidad de Cristo. La Trinidad fue solucionada en los primeros siglos. Sí, hubo controversia. Siempre se van a levantar herejes. En el tiempo de Pablo ya estaban levantados. Pero esto fue solucionado en los primeros siglos. ¿Por qué razón? Porque había una fuertísima tradición apostólica del bautismo trinitario y de la creencia en un Dios trino. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa con la transustanciación? No, la transustanciación todavía en el siglo XI había gran controversia con ella, a punto que su aprobación como dogma, cuando la iglesia aprobó un dogma, es porque ya me da la gana que crean esto y punto.
Entonces, ¿se puede probar una tradición apostólica? No, no existe ninguna tradición apostólica respecto a la transustanciación. El origen pagano, unido a la prueba de que no existió una tradición apostólica de la transustanciación, prueba de que el dogma católico surge de una simple interpretación de los católicos de ciertos textos bíblicos. Es decir, que hay un desarrollo histórico del pensamiento católico. Ellos comenzaron pues a debatir, a contender y llegaron bajo mero al acuerdo a través de los siglos, de que entonces debía de ser de forma, vamos a decir que literal, pero no hay una tradición apostólica creíble y comprobable que sustente estas cosas. Ahora, importante esto, no pretendo decir que en la historia de la iglesia no existieron cristianos que no hayan creído en una presencia real. Yo no estoy diciendo ni pretendo decir que no existieron cristianos que sí creían en una presencia real. Yo lo que estoy diciendo es que no existe una tradición unánime que pueda concebirse como entonces apostólica dentro del cristianismo respecto a la transustanciación. Y también quiero decir y afirmo enfáticamente que el hecho de que no se pudo resolver esta controversia en los primeros siglos deja mucha duda y duda para hablar, vamos a decir que no tan rudo, ¿verdad? Un eufemismo de que no es una tradición apostólica, sino que simplemente es un entendimiento teológico que llegó a lo largo de los siglos el catolicismo romano. ¿Ok? A ver, bien. Entonces, habiendo o teniendo en cuenta que hemos probado la no apostolicidad de esta doctrina, pasemos a analizar si la interpretación católica podría ser correcta. Porque bueno, a ver, aunque no es una doctrina apostólica y eso la historia lo prueba y además nosotros lo hemos probado, puede ser que la interpretación católica sea correcta. No porque no exista una doctrina apostólica, eso es prueba de que es incorrecta. Ok, entonces vamos a ver si la interpretación católica puede ser correcta o es digna de ser creída o de ser tomada en cuenta. La interpretación católica se basa en dos textos fundamentales. Espero que me estén escuchando bien. Se basa en dos textos fundamentales. Y los textos son Lucas 22, 19 y 20, por supuesto, sus paralelos, pero es el mismo evento también. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El otro texto es Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por supuesto, todo lo que encierra el capítulo 6 del libro del Evangelio de Juan. Entonces, a menos que se pueda probar que la interpretación católica es correcta, se debería de rechazar esta doctrina. ¿Por qué? Porque queda probado de que no hay una tradición apostólica respecto a esto, de que no hay una unanimidad respecto a esto y que ni siquiera el catolicismo se pudo poner de acuerdo en los primeros siglos, después de su surgimiento en el siglo IV. ¿Ok? Cuando el catolicismo surge en el siglo IV y toma las riendas del cristianismo, ellos trataron de hacer la doctrina homogénea, digamos de esta forma, porque el catolicismo se basa en una iglesia piramidal, con el Papa, el obispo de Roma a la cabeza, una iglesia dogmática, así que todo el mundo tiene que creer lo mismo. Ok, ahora, si esta es la doctrina base del catolicismo, porque tú le preguntas a un católico, ¿cuál es la doctrina base del catolicismo? Y te va a decir la Eucaristía. Si en verdad esta es la doctrina base y esta doctrina era apostólica, con toda certeza, en los primeros siglos, después de fundado el catolicismo,
Romano en el siglo IV por su Papa I Constantino, hubieran solucionado este evento. Sería como la sola escritura en los evangélicos. La sola escritura en los evangélicos no se puede poner en dudas. No se puede poner en dudas. Hay algunas otras tendencias dentro del evangélico como la prima escritura, pero la prima escritura es igual sola escritura porque la sola escritura sigue siendo el canon. ¿Ok? Porque la tradición, la razón y la experiencia no pueden contradecirla. Pero no pudiera haber cristianismo evangélico durante siglos. Supongamos que Martín Lutero se inventó la doctrina de la sola escritura. Supongamos eso. Bueno, era imposible que ya a estas alturas, más de 500 años después, pues todavía no hubiésemos arreglado ese punto. Porque es un punto que es esencial, es un punto central en la teología evangélica. Entonces, no se puede justificar de ninguna forma que los católicos hayan pasado literalmente 600 años en disputas sobre esta doctrina, siendo esta doctrina el centro de su fe, a no ser que no existiera pruebas ninguna de una tradición apostólica creíble respecto a la transubstanciación. Ok, entonces vamos a analizar. Primeramente analizaremos que de la única forma que fuera posible esta interpretación que Jesús estuviera hablando, es decir, que de la única forma que pudiera ser posible creer en la interpretación católica es que Jesús estuviera hablando literalmente en ambos textos. ¿Ok? Es decir, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de que es el pan descendido del cielo, Jesús debía de estar hablando literalmente. Al igual que en Lucas, ¿ok? Cuando habla de la Santa Cena, Jesús tenía que estar hablando literalmente. Si Jesús no está hablando literalmente, entonces no puede ser creída la doctrina católica porque la doctrina católica se basa en la interpretación literal de esos textos. Y tú no puedes interpretar literalmente lo que es simbólico. Eso sería la total contradicción. Es una literal falacia de la equivocación. Vamos a ver. Rápidamente vamos a analizar esto. Rápidamente vemos que Jesús no está hablando literalmente en Juan capítulo 6, porque él se compara un pan bajado del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. La pregunta que tiene que hacerse todo católico es, ¿era Jesús un pan literal? ¿Lo que nació de María era un pan? No. Lo que nació de María era un verdadero hombre, porque Dios se hizo carne, Dios no se hizo pan. Por lo tanto, es imposible creer que Jesús estaba hablando literalmente. Es una burla a la inteligencia humana, a la hermenéutica y a la exégesis y al propio texto bíblico pensar que Jesús estaba hablando literalmente. Porque Jesús dijo, yo soy. Así cuando los católicos dicen, esto es mi cuerpo, no dice, esto es verbo ser. Por lo tanto, es literal. Sí, pero ahí Jesús también está usando el verbo ser. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come carne y de mi sangre no tendrá vida eterna. La pregunta es, ¿Jesús estaba hablando literalmente? No, Jesús no estaba hablando literalmente. Por lo tanto, interpretar como literales sus palabras se llama falacia de la equivocación. Tú no puedes interpretar una vez la misma palabra de forma simbólica y la misma palabra de forma literal. Si algo es simbólico, es simbólico. Si algo es literal, es literal. No puede ser simbólico y literal al mismo tiempo. Eso se llama falacia de la equivocación. O Jesús hablaba de un pan simbólico y la Santa Cena es simbólica, o Jesús era un verdadero pedazo de pan y los católicos tienen razón, nos tenemos que hacer católicos todos. A causa
de que Jesús no era un pedazo de pan, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que las palabras de Jesús eran meramente simbólicas. Analicen el texto y miren a ver si se puede entender esas palabras textualmente. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Era él un pedazo de pan? No era un pedazo de pan. Por lo tanto, lo que sigue debe de ser sometido a ese contexto simbólico en el cual él está hablando. Así que Jesús no estaba hablando como tal de comerlo a él en una transustanciación, sino que lo que está hablando es de comerlo a él respecto a su sacrificio. El cristiano se alimenta del sacrificio de Cristo. Es decir, lo que nos alimenta, nos hace vivir a nosotros, todo es pensar en ese sacrificio de Cristo. Cada vez que pecamos nos alimentamos, cada vez que despertamos nos alimentamos, cuando tenemos miedo nos alimentamos. Es decir, nosotros estamos constantemente alimentándonos de la cruz del Calvario. Por eso él dijo, hacer esto en memoria de mí, es decir, acuérdense de mí siempre. Y por supuesto, el que no come, el que no se alimenta del sacrificio de Cristo no tiene vida eterna. Eso es un hecho, aunque Jesús está hablando de forma simbólica. Pero es un hecho. Simplemente está usando simbolismo para dar a saber un hecho muy puntual. El que no se alimenta de su sacrificio no puede tener vida eterna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en Lucas. Lo mismo sucede en Lucas. En el pasaje de Lucas, todo creyente católico debe de hacerse una pregunta. ¿Jesús ya había muerto en ese momento y había resucitado? No. Por lo tanto, no se podía dar la transustanciación. Porque en ese momento el pan que él estaba partiendo no salvaba a nadie. Porque no se había consumado el sacrificio del Cordero de Dios. Así que el mundo todavía estaba bajo condenación, el mundo todavía estaba bajo pecado. Ese pan que comieron los apóstoles no los salvó. Entonces, él en ese momento no podía estar hablando literalmente. Pero ojo, que él habló, esto es mi cuerpo. Lo dijo enfáticamente. Pero era literal su cuerpo, no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque teológicamente no lo podía hacer, ya que él no había muerto ni resucitado todavía. Así que en ese momento los apóstoles estaban todavía bajo el antiguo pacto. Hebreo 9:27 dice que el testamento se confirma con la muerte del testador. El testador todavía no había muerto, por lo tanto no había todavía herencia para la iglesia. Entonces, ambos textos podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que la Biblia está hablando de forma simbólica. Eventos muy importantes, pero utilizando simbología. Y por ambas pruebas concluimos sin temor a equivocarnos que es absurdo considerar correcta la interpretación católica. Asimismo, se puede probar teológicamente que el dogma católico de la transustanciación es erróneo. Es decir, ya hemos visto que no hay pruebas de una traición apostólica, que no hay prueba de una interpretación unánime tampoco, ¿ok? Que inclusive los obispos de Roma, 2 de ellos, se opusieron al dogma, de que hubo controversia por más de 1000 años en el cristianismo respecto a este tema. Hemos probado también que es imposible ver literal Juan capítulo 6, ¿verdad? Completamente imposible verlo de forma literal, y Lucas 22 a partir de 19 tampoco se puede ver de forma literal. Pero vamos ahora
a ver si teológicamente fuera posible que en realidad la interpretación católica estuviese correcta. Bueno, como buenos cristianos que nosotros somos, y buenos no digo que seamos buenas personas, de buenos cristianos respecto a la doctrina, debemos de no desechar las cosas a priori. Es decir, debemos de ver si es posible que la interpretación católica sea correcta. Si tú rechazas las cosas a priori, pues no estás siendo un buen cristiano. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice que debemos de escudriñarlo todo y debemos de probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Así que vamos a ver, estamos probando hoy si el espíritu de esta interpretación, y cuando hablo de espíritu, no hablo de un espíritu como de un demonio, algo por el estilo. ¿Ok? Es decir, espíritu se refiere también a, vamos a decir que las motivaciones, la forma de ser. Ok, entonces el espíritu que mueve esta interpretación, vamos a probarlo a ver si este espíritu es de Dios. Ya hemos visto que ni históricamente ni bíblicamente se puede probar que es de Dios. No se puede. El católico va a decir, sí, no, pero él dice, esto es, esto es. Sí, 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 sí. También decía, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Era un pan? No lo era. Entonces, ¿Jesús está hablando simbólico? Sí. Y no, tú no puedes considerar simbólico una cosa y literal al mismo tiempo. Es una falacia de equivocación. Ok. Vamos a ver entonces si vamos a analizarlo teológicamente. A ver si teológicamente es posible. O ya hasta aquí yo creo que es erróneo. Pero espérate, tal vez es posible, aunque sea no considera una locura esta interpretación. Vamos a ver teológicamente si se puede hacer. Podemos probar teológicamente que el dogma católico y la transustanciación es erróneo. ¿Por qué? Porque Jesús derramó toda su sangre para que el sacrificio fuera completo. Cuando conocemos cómo se llevaban las Pascuas, sabemos que el cordero tenía que ser desangrado por entero para que se completara el sacrificio. Tenía que ser totalmente desangrado. La Biblia prueba de que Jesús fue desangrado por entero. Pero no solo eso. La Biblia prueba de que Jesús ya no sangra. Jesús ya no sangra. ¿Cómo se prueba? Sus heridas están abiertas. Sus heridas permanecen abiertas. Si Jesús ya no tiene sangre, entonces, ¿cómo el vino católico sería sangre real? No sé si podía ser de Horus, pero de Jesús no puede ser. Y claro, lo de Horus lo dio simplemente de forma jocosa, para que los católicos entiendan. La sangre es la vida terrena y Jesús está ahora en un cuerpo glorificado que no necesita de esa vida. Si él tuviera sangre, estaría sangrando todo el tiempo. Él le dijo a Tomás, ven y mete mi mano en el costado. Hay que entender que el cristianismo cree que ese costado, ese lanzazo por el costado, pudo haber inclusive atravesado el corazón. Así que él tenía todo abierto abajo de la costilla hasta el corazón. Pero bueno, esto es una tradición, así que no lo puedo dar por exacta. Pero hasta donde haya llegado ese lanzazo, le tuvo que haber atravesado parte de intestinos, pulmones, como mínimo. Y lo más probable es que sí llegó al corazón porque él estaba arriba y el lanzazo fue de abajo hacia arriba. Así que con toda seguridad es muy probable que le haya llegado la lanza al propio corazón. El corazón, al estar bombeando sangre, que es como los católicos ven a Jesús todavía, imaginemos cómo sería aquello. Pero cuando los apóstoles se encontraron con Jesús, él de ninguna forma estaba sangrando.
Sus heridas en las manos y en los pies estaban abiertos y todo su costado estaba abierto. Ahora, la pregunta que tienen que hacerse los católicos es, si Jesús no tiene sangre, ¿cuál sangre literal es la que se están tomando? Tienen que, es decir, tienen que ponerle a los católicos cerebro al asunto. Les recomiendo, por favor, ir a amazon.com y buscar mis libros como Pastor Eduardo Gutiérrez. Ok, este fue el último libro que sacamos de hermenéutica y exégesis pastoral. Les va a ayudar muchísimo a todos, evangélicos, inclusive a católicos también, a poder estudiar la escritura. Entonces, el dogma católico de la transustanciación no se puede probar ni con la tradición, ¿ok? No se puede probar ni con la historia, no se puede probar ni con la unanimidad de interpretaciones. No se puede probar con la Biblia y tampoco se puede probar con la teología. Porque si Jesús tiene sangre, Jesús no cumplió el sacrificio pascual. Y la fe de todos nosotros es vana, porque vamos a morir.